gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Hoy tendremos como invitado al expresidente del Banco Central y actual precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Mario Vergara. Vamos a estar en los próximos 2 bloques con él. Ahora tenemos como invitada a Valentina Jiménez. Hola, ¿cómo están? Vale, en realidad no es una invitada, es de la casa, conductora de BTV Noticias, que estuvo conversando con algunos economistas sobre un tema que se ha instalado ya antes de la campaña y que promete ser un tema de campaña, y es ¿se necesitan más impuestos? ¿Es posible que haya más impuestos o no? Fede Comesaña también nos va a dar una mano con este tema. Fede, ¿cómo estás, Gabriel? ¿Todo Buenas bien? noches. A ver, ¿cómo fue esto? ¿Hablaste con algunos economistas? En realidad, ¿no? este informe surge a partir de un relevamiento y de la constatación de que este tema de si el próximo gobierno, sea del color que sea, tendrá o no que hacer un ajuste fiscal, y a partir de eso es que, bueno, estuvimos relevando la opinión de gente de muy diverso, de economistas de muy diverso palo, un poco para sacar en conclusión, bueno, por dónde va la mano y qué es lo que están esperando para el próximo gobierno, que, bueno, la campaña está cada vez más cerca. ¿Vemos la nota? Vemos el informe, si te parece. La campaña electoral está cada vez más cerca y con ella llega la época de promesas electorales. Pero hay una que es poco probable que la ciudadanía escuche en época de campaña. Lo más probable es que los políticos no hablen de subir los impuestos, ya sea porque honestamente creen que eso no será necesario o porque reconozcan que un anuncio así difícilmente les haga ganar algún voto. El tema, de hecho, fue central en la campaña de 2014. El Frente Amplio, si es gobierno, va a tener más impuestos. Sáquenselo con peine fino. Si nos toca ganar a nosotros, vamos a derogar el impuesto de las jubilaciones. Segundo, vamos a rebajar el IRPF en la franja más baja, en la primera mitad. No tenemos planificado ni en el horizonte ningún incremento de la carga impositiva a la población. Ahora, de cara al 2019 y en un contexto en el que Uruguay enfrenta un déficit fiscal que no ha parado de crecer y se ubica cerca del 4%, cada vez se suman más analistas económicos de diferentes orientaciones que advierten que, sea del color que sea el próximo gobierno, se verá obligado a hacer un ajuste fiscal. Uno de los primeros en plantearlo fue el economista jefe de Deloitte, Pablo Rosselli. El próximo gobierno va a tener que implementar un ajuste fiscal importante. Entre tantas restricciones, cuanto antes reconozcamos que hay que subir impuestos, mejor, y los impuestos que tenemos que subir no pueden ser los impuestos a la rentabilidad empresarial. Y otros, como el economista de CPA Ferrer, Gabriel Odone, también considera que con el nuevo gobierno llegará un ajuste fiscal. Esta administración no tiene margen para actuar sobre el escenario macroeconómico, por lo que vamos a estar en piloto automático hasta 2020, dijo en una charla de coyuntura para clientes citada por El Observador. Por su parte, el economista Jorge Caumont, que en el pasado ha sido asesor tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional, no solo está convencido de que habrá ajustes, sino que además no alcanza con bajar gastos. Hay varias causas por las cuales va a ser muy difícil no solamente llegar al déficit de este año que está previsto por el gobierno de 3,3 o algo así del PIB, sino también al del año que viene y al del año siguiente, lo cual va a exigir, dadas las condiciones, como se viene planteando el panorama de las calificadoras de riesgo, que hayan ajustes fiscales. Y Pablo Moya, de la consultora Oikos, explica por qué no es razonable pensar que se logre un ajuste solo con una baja del gasto público. Para bajarlo de forma significativa habría que implementar reformas estructurales que se necesita un consenso amplio. El efecto de estas medidas no van a ser inmediato, con lo cual lo único que queda es tratar de incrementar la eficiencia de la presión tributaria. También tomaron posición economistas como Javier de Aedo, que se preguntó en su columna del País: ¿será imprescindible subir impuestos o se podrá realizar mediante ajustes del presupuesto? Si hay tiempo para que el nuevo gobierno produzca las leyes que ajusten el presupuesto y para que esas reformas empiecen a generar ahorros, se podrá ir por ese lado. De lo contrario, si la situación es grave, no habrá más remedio que subir impuestos. En tanto, para Isaac Alfi, economista y exministro de Economía en el gobierno de Jorge Valle, el ajuste debe llegar por el lado de bajar el gasto. Aumentar los impuestos sería un enorme error de política económica, la evidencia empírica es elocuente. Ante ello, solo existe un camino: la reducción del gasto.
esas posiciones, algunas son matices, otras no tanto. Pero, ¿qué dicen los políticos? Los que van a tener que enfrentarse a la gente y que no van a ser los economistas, van a ser los candidatos, ¿no? Y tener que hacer promesas. Una primera apreciación de lo que veíamos en el tape es que pese a estos antecedentes que marcábamos de lo que fue la campaña en el 2014, efectivamente en este periodo sí hubo un ajuste. Fede lo tiene mucho más claro para explicar lo que yo seguramente, pero eso que se llamó consolidación fiscal por parte del Ministerio de Economía. Cuando uno se le pregunta o releva lo que han dicho hasta ahora algunos candidatos, por supuesto esto no está 100% definido, parecería ser que lo que se va a venir a nivel de campaña es una promesa de ahorros en parte del Estado o de rever algunos gastos superfluos. Nadie se anima tanto como los economistas a hablar de un ajuste. Sin duda que, bueno, o hablar de, por lo menos, de aumentar impuestos, que eso sería como el extremo. Sí, de que el déficit fiscal está en una situación que necesita ser contenida y que por lo tanto va a haber que hacer algunos ajustes en materia de los gastos que hace el Estado. Vamos, si querés te comento algunos. Por ejemplo, en el Partido Nacional, el que más ha hablado de este tema, uno de los que más ha hablado de este tema es Lacalle Pou, que, por ejemplo, en una entrevista hace muy poco dijo que él suscribía esta columna que realizó Isaac Alfi, que para él la mano va por bajar el gasto, no por subir impuestos, porque no se resistiría. De hecho, según supe, en su equipo el año que viene van a presentar, cuando presenten realmente el programa con todos los detalles, digamos, para la campaña, bueno, van a presentar números concretos de dónde recortar gastos, qué vacantes no llenar, cuánto ahorrarían con eso, como para lograr equilibrar la balanza. Larrañaga, el adversario. Y Larrañaga, bueno, él ha venido hablando hace mucho tiempo de lo que es la profesionalización de las empresas públicas y también de un gasto más racional, de que el Estado deje de gastar en cosas superfluas, deje de tener cargos de confianza, entre otros aspectos, y bueno, también su propuesta va por ese lado. Los dos son proclives a una regla fiscal, es decir, a instalar algo por lo cual el Estado ahorre para tiempos en los que tenga alguna complicación. Vea acotado los márgenes para gastar. Exacto. ¿A Talvi? Talvi también desde Ceres también tenía ya desde Ceres una idea de que ya no se le pueden sumar más impuestos, de que se le seguía, de que el gobierno del Frente Amplio le seguía sumando impuestos a una economía que ya no lo estaba resistiendo, y también sus propuestas van por racionalizar el gasto, ahorrar y ser prudente por ese lado. También está a favor de una regla fiscal. En el Frente Amplio, bueno, por ejemplo, Daniel Martínez reconoció hace muy poquito que va a ser candidato. Entonces, como intendente, en realidad no se le ha preguntado mucho sobre estos aspectos. Por lo menos lo que yo relevé no ha hablado sobre este tema. Tampoco específicamente Carolina Coses, aunque sí ha hablado sobre la dificultad que tiene, bueno, por algunas tarifas públicas que preferiría que estuvieran más abajo, pero que por problemas macroeconómicos no están. Mario Vergara lo van a tener lo tenemos ahí afuera, le vamos a preguntar cuando venga. Le podrán preguntar. Y el otro candidato es Andrade, Andrade, del Partido Comunista, que es el que se ha mostrado proclive a aumentar impuestos. En realidad, lo que dijo en una entrevista con Gerardo Tagliaferro en Montevideo Portal es que se ha instalado esta lógica de que la sociedad no podría resistir más impuestos, pero que no hay evidencia realmente que sostenga esto. Y bueno, y me queda Edgardo Novik, que dice que básicamente, del Partido de la Gente, que dice que la sociedad no aguanta más impuestos, que la gente no aguanta más impuestos y que por tanto también viene por la mano por recortar. Y en el Partido Independiente también lo que vienen diciendo es que se necesita una reforma del Estado muy grande y bueno, va a haber que ajustar un presupuesto muy austero en el caso de ganar. ¿Fede? Bueno, el gobierno espera entregar su administración con un déficit fiscal de 2,8% el año que viene. Los analistas privados ven que ese déficit va a estar más cerca del 4%. Es una situación fiscal compleja si llega a darse este número, y eso es lo que le daría el próximo gobierno. Es muy seductor hablar de recortar gastos y mantener o bajar los impuestos. Es muy fácil decirlo, y además hay algunos argumentos para decir, o algunas medidas concretas que llenan el ojo
pero que cuando uno va a los números reales no pesa mucho. Está la tentación de hablar de reducir el total de funcionarios en el Estado, que aumentó en 70.000 durante la administración del Frente Amplio. Pero muchas veces esa promesa viene atada a no recortar funcionarios en áreas clave como seguridad, educación, salud, cuando en definitiva es en esas áreas donde aumentaron el número de funcionarios. También el tema de las empresas públicas, renovar, profesionalizar, pero en definitiva son procesos que llevan tiempo, que enfrentan restricciones muchas veces políticas, muchas veces incluso legales, porque si vemos el gran aumento que hubo en el gasto en este gobierno, está vinculado con seguridad social, y no es fácil tocar la seguridad social. Entonces hay que ver cómo recortar el gasto lleva tiempo, lleva mucho trabajo y sobre todo lleva mucha negociación. Y eso es algo que prometer en campaña es muy difícil, tanto o más difícil que prometer un aumento de los impuestos. Entonces, solucionar la cuestión fiscal no va a ser fácil, va a llevar su tiempo. Hoy Uruguay tiene tiempo para hacer la corrección. De hecho, las calificadoras de riesgo, las más críticas como Fitch, que nos bajó la perspectiva de deuda, habla que durante esta administración no espera grandes cambios a nivel fiscal, sino que espera que sea la siguiente por justamente la campaña electoral. Entonces, las baterías están cargadas para el próximo gobierno y va a ser el próximo gobierno el que tenga que lidiar con esta situación. ¿Cómo lo hace? Bueno, va a haber que presionar a los distintos candidatos en campaña para que nos den soluciones que no hablen de respuestas mágicas e inmediatas, sino de planes creíbles que además le brinden la confianza que necesita el mercado para seguir prestándonos a las tasas que hoy nos viene prestando. Muy bien, lo vamos a seguir hablando en el próximo bloque con Vergara. Valentina, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Muy bien, vamos a una tanda y ya volvemos.